Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Preparaciones intricadas. Gracias. Al ver que una mujer inclinaba la cabeza al salir de la habitación del hospital, Jules se agachó en un pasillo cercano para ocultarse. ¿Qué hace la hermana de Hayato aquí? Se asomó con cuidado por donde había venido, observando cómo la mujer vestida con el uniforme de policía de Asterisk, Haruka Mahiri, se dirigía al ascensor en dirección contraria. No era que Jules hubiera hecho nada malo, pero no podía evitar la sensación de que, si se encontraban cara a cara, su encuentro sería increíblemente incómodo. Hacía tiempo que las cosas estaban incómodas entre ella y los demás. Había muchas salas de exploración en esta parte del edificio, pero la que Haruka acababa de abandonar estaba a cargo del director del hospital, Han Corbel. Tenía una agenda muy apretada, y era raro que se ocupara directamente de las enfermedades o lesiones cotidianas. Lo que significaba: ¿por qué, si es Jules? Ga. Dio un salto hacia atrás al escuchar una voz justo a su lado. La estudiante se dio la vuelta para encontrar la sonrisa despreocupada de Haruka. Sentí que alguien me observaba, así que pensé en ver quién era. Jules pensaba que había hecho su presencia casi invisible, pero Haruka era la hermana de Hayato, después de todo. Sus sentidos eran agudos. Lo siento. Ha pasado mucho tiempo, dijo, saludándola con una inclinación de cabeza renuente. Lo mismo digo. ¿Qué te trae? Ah, sí, tu brazo. Jules apretó su mano izquierda contra la sencilla escayola que cubría su brazo derecho. Este fue el coste de su victoria contra Xiao Weigu en la quinta ronda del Involus. La ingeniería meteórica había aportado muchos avances en el campo de la medicina, pero todavía no había forma de curar inmediatamente un hueso roto, aparte de depender de las habilidades de un sanador. Sin embargo, con la medicina adecuada, era posible calmar el dolor para que no interfiriera en su próximo combate. Por eso había venido aquí. ¿Estás bien? Supongo que no. Pero has ganado tu próximo combate por defecto, ¿verdad? Sí, afortunadamente. En ese caso, tu siguiente será. Haruka se calló, dándose cuenta de repente de la respuesta. Sí. Su próximo combate sería contra Hayato o Fuyuka Umenokouji, que estaban a punto de enfrentarse entre sí en breve. Fuyuka era fuerte, o más exactamente, su fuerza residía en el Shikigami que invocaba, Higoku. Ese poder, que había derrotado a Noel Mesmer de la Academia Santa Gallardworth, estaba probablemente a la altura de Xiao Weigu. Y ni Fuyuka ni esa criatura habían mostrado aún toda su fuerza. De los 7 concursantes que quedaban en pie, ella era sin duda la más imprevisible. Pero, aún así, Jules creía firmemente que su próximo oponente sería Hayato. No importaba lo fuerte que fuera el retador, Hayato los había superado a todos. Al menos cuando se trataba de la festa. Y por eso era tan difícil para ella. A este paso, terminaría. Dime, Jules. ¿Podrías escucharme un minuto? La suave voz de Haruka la hizo recuperar el sentido común. Probablemente debería contarte todo lo que pueda. Sin saber qué responder, Jules dejó que Haruka la guiara hasta un sofá en una zona de descanso cercana. Está bien. Aunque no puedo compartir nada por mí misma. Quería dejar eso claro desde el principio. Haruka, sin embargo, se limitó a asentir con la cabeza, sin que su cálida sonrisa se tambaleara. Está bien. Hay algo que debo decirte, eso es todo. Se sentaron en el sofá. La suave luz del sol de invierno entraba por la ventana. En el exterior había un jardín rodeado de pequeños árboles de hoja perenne, cuyas hojas ondulaban con el viento. Era una vista pacífica, tranquila y, en cierto modo, solitaria. Jules, ¿cuánto te ha dicho Hayato? Él dijo que, si no gana el torneo, tu vida estará en peligro. Ah, me temía que fuera así, dijo Haruka con una risa incómoda. Así que no te ha dado ningún detalle. Supongo que le preocupaba meterme en esto. Lo había dejado dolorosamente claro. Hayato estaba luchando contra algo enorme,
ella lo sabía. Si pudiera, querría estar allí para ayudarle a ganar esa batalla. Pero ahora mismo, había otra guerra que tenía que librar, una que tenía que poner por encima de todo lo demás. Era una contienda que solo ella podía ganar. No podía rendirse, pasara lo que pasara. Ya veo. Así que estás en una situación similar. Haruka dejó escapar un ligero suspiro antes de girarse de nuevo hacia Jules con una sonrisa. En ese caso, aunque te enfrentes a Hayato, tienes que poner todo tu empeño en vencerlo. Eso es, comenzó antes de morderse la lengua. No podía replicar a alguien cuya vida estaba en juego. No es que vaya a morir de inmediato si Hayato no gana. Al menos no creo que sea así. ¿Qué quieres decir? Jules, ¿cuánto sabes de la mina Mortis? Es el que atacó a Hayato el día antes del combate por el campeonato de los GRYPS. ¿Verdad? Con el Raksanada. Si Ernest Fairclough no hubiera luchado junto a Hayato en aquel entonces, probablemente no habrían podido contenerlo. No había duda de que poseía un poder aterrador e inconmensurable. Hay un fragmento de ese Raksanada dentro de mí, justo por aquí, dijo Haruka, llevándose una mano al abdomen. ¿Qué? Los ojos de Jules se abrieron de par en par, sorprendida. Era una afirmación extraordinaria, pero no tenía motivos para dudar de ella. Las habilidades y capacidades de Haruka estaban a la altura de las de Hayato. Ninguna persona normal sería capaz de utilizar su vida como moneda de cambio para chantajear a Hayato. La mina Mortis, sin embargo, era otra historia. Y el Raksanada era capaz de descomponerse en innumerables trozos más pequeños para atacar desde múltiples direcciones. Es un fragmento diminuto. Pero es lógico que sea el más pequeño que la mina Mortis puede controlar, ¿no? Haruka se encogió de hombros, sabiendo que Jules lo entendería. Y así fue. Por muy pequeño que fuera el fragmento, como parte de la hoja de un Orgalux, sería capaz de destruir el cuerpo humano con facilidad. La mina Mortis podría hacer trizas sus órganos internos en un capricho. No podría sobrevivir a eso. En ese momento, a Jules se le ocurrió una idea. Pero en ese caso, no podrías usar la Cerberesta para quemar ese fragmento. Dado que la hoja de cualquier Lux se creaba a partir del maná, podía extinguirse si se aplastaba en una forma más allá de lo que su usuario podía controlar. Y el principio se aplicaba igualmente a los Orgalux. No importaba en cuántos pedazos pudiera dividirse el Raksanada, si no eran lo suficientemente grandes como para que su portador los manipulara, dejarían de existir. Además, Haruka y el Cerberesta habían sido capaces de quemar las alteraciones hechas a sus recuerdos. Siendo así, no debería ser imposible para ella destruir también un trozo del Raksanada. Sin embargo, Haruka sacudió la cabeza con tristeza. El fragmento solo surge cuando la mina Mortis activa el Raksanada. En otras palabras, no existe hasta entonces. Ni siquiera el Cerberesta puede destruir algo que no existe. Ya veo. Por muy frustrante que fuera, eso tenía sentido. No obstante, como no cabía duda de que el fragmento no estaba ligado a ninguna coordenada espacial fija, sino al propio cuerpo de Haruka, aún existía la posibilidad de extraerlo por la fuerza. Si un Strigue o un Dante fueran a... No. Jules, un Astrigue, se detuvo allí, dándose cuenta de su error. No funcionaría. El Raksanada era un Orgalux. Ningún Strigue o Dante podría igualar eso. Si ella tuviera que redefinir desde fuera ese estado contradictorio en el que algo que no existía seguía existiendo, entonces. Pero sabes, el poder del Raksanada tiene un límite, dijo Haruka con calma, interrumpiendo los pensamientos de Jules. Puede que tenga el mayor alcance entre las 4 espadas rúnicas de color, pero como mucho, solo funciona a unas decenas de metros. Así que mientras me mantenga fuera de ese rango, debería estar a salvo. Como si me quedara en una de las habitaciones especiales de aquí. ¿Es eso lo que estabas haciendo? Sí. He venido a hablarlo con el director Corbel. Dada la situación, está encantado de ayudar. Así que, si Hayato no consigue hacerse con la corona, vendré aquí. Jules se quedó sin palabras. Era cierto que el hospital tenía una sala subterránea especial a la que no se podía acceder. Pero eso significaba que Haruka no podría salir. Sería una pena tener que volver aquí, renunciando de nuevo a su libertad después de haber despertado por fin de su largo sueño. Y, además, no se sabía si la mina Mortis podría conseguir burlar la seguridad del hospital.
Después de todo, ya había atacado a Hayato en uno de los patios exteriores. Pero aún así, Jules tuvo que admitir que la determinación de Haruka le dio una sensación de alivio. Aunque todo fuera un engaño. Bueno, tengo que volver al trabajo, dijo Haruka, poniéndose en pie y dando una palmada en el hombro de Jules. No puedo decir que no esté preocupada, pero sé que eres una persona amable, Jules, y que Hayato también está en tus pensamientos. Espero haber podido facilitarte un poco las cosas. ¿Por qué? Preguntó Jules, mirando fijamente su gentil rostro. Hayato es la persona más importante del mundo para ti, ¿verdad? Si acabo enfrentándome a él, seré su enemiga. Entonces, ¿por qué ibas a? Por supuesto, Hayato es más valioso para mí que cualquier otra cosa. Arriesgaría mi vida por él. Pero él también es importante para ti, ¿verdad? Esas palabras golpearon sin piedad el corazón de Jules. Y estoy segura de que Hayato siente lo mismo por ti. Así que, como su hermana, quiero hacer lo que pueda para ayudar a él y a ti. Eso es todo. Haruka terminó con un suave saludo mientras se daba la vuelta para marcharse. Es fuerte, eso seguro, murmuró Jules. Haruka era gentil, amable y severa con Jules, y con Hayato e incluso con ella misma. No quiero hacerla sufrir, pero tengo que hacer lo que pueda. Jules se puso en pie con una nueva resolución, justo cuando sonó su móvil con un mensaje entrante. Al mirar la pantalla, su ceño se frunció en señal de sospecha. ¿Qué demonios? Ya estoy de vuelta, dijo Haruka con un saludo formal al entrar en la sala del capitán del cuartel general de Stjarnagam. Helga Lindwall, sentada en su escritorio con múltiples ventanas abiertas frente a ella, levantó la vista durante una fracción de segundo antes de volver a su trabajo. Excelente. ¿Cómo ha ido? ¿Obtuviste el permiso? Sí, el director Corbel está encantado de cooperar. Dejará libre una de sus habitaciones especiales. Aunque quiso saber más sobre la situación. Bueno, probablemente siente que le debe algo después de no haber sido capaz de despertarle durante tanto tiempo. No creí que fuera a rechazar nuestra petición, aunque le ocultáramos algunos detalles. Los dedos de Helga golpeaban inquietos el teclado mientras continuaba. En cualquier caso, le haremos esperar en el hospital en cuanto esté preparada. No debería esperar demasiado. Solo hasta que demos con el paradero de la mina Mortis, o de Madiat Mesa, más bien. Al oír esto, Haruka se inclinó hacia adelante. ¿Ha habido algún progreso? El tecleo de Helga se detuvo finalmente. Sonrió ampliamente y abrió otra ventana aérea para que Haruka la viera. Tal y como sospechabas. Revisar los detalles del último incidente fue una decisión acertada. En la ventana aérea se mostraba un informe de la investigación del accidente que había destruido el nuevo diseño de motor de cohete de la Agencia de Investigación y Desarrollo Espacial hacía varios años. Haruka ya lo había leído. El informe determinaba que la causa del incidente fue un problema en el nuevo motor, y que la explosión resultante dispersó sus piezas en una amplia zona sobre el mar. Solo se habían recuperado pequeñas partes del mismo. Sin embargo, estaba claro que las conclusiones estaban mal fundamentadas. Era obvio que los redactores del informe, o las personas relacionadas con ellos, habían tratado de cerrar el telón de la investigación lo antes posible, sin importar lo descaradamente inadecuados que fueran sus esfuerzos. ¿Y esto? Esto es de Minato Bakamiya. Es el diario de su padre. Helga señaló un desgastado diario encuadernado en papel, algo raro de ver en la era moderna. Cuando lo abrió, Haruka lo encontró lleno de entradas meticulosamente ordenadas. 3 de septiembre. Soleado. Paseo nocturno por la costa con mi hija. La pregunta de siempre. La respuesta de siempre. La esencia de un sueño. Lo seguirá algún día. Eran frases cortas, directas, casi clínicas. Se parecía más a una colección de notas que a un diario. Las anotaciones de algunos días no apuntaban más que la fecha y el tiempo. El autor, el padre de Minato, parecía haber anotado solo aquellas cosas que le llamaban la atención. Haruka y Hayato se habían enterado del diario el otro día, cuando habían preguntado a Minato por el incidente. La verdad es que no recuerdo mucho del asunto, pero... Todavía tengo el diario de mi padre, había anunciado Minato, sacándolo para ellos. Minato atesora esto como recuerdo de su padre, murmuró Haruka. Debió de ser muy importante para ella, coincidió Helga. Llevaban tiempo buscando una forma, cualquier forma posible,
de acorralar a Madiat. No había duda de que, bajo su apariencia de Lamina Mortis, él y los demás miembros de su alianza de la Rama Dorada estaban involucrados en todo tipo de actividades criminales. Pero, independientemente de la línea de investigación que siguieran, los que le perseguían aún no habían encontrado ninguna prueba definitiva. Con el Bardabaos, un Orgalux con capacidad de interferencia mental, Madiat y sus asociados eran capaces de encubrir prácticamente todo lo que hacían. Y aunque había suficientes pruebas para arrestar a Lamina Mortis por el secuestro de Haruka y el ataque a Hayato, mientras no pudieran demostrar que Lamina Mortis y Madiat Mesa eran la misma persona, sería difícil hacer un movimiento. Lo que necesitaban era una prueba de los crímenes que Madiat había cometido utilizando su propia identidad. Así que Haruka había dirigido su atención hacia su pasado. Ya se habían enterado de segunda mano de las habilidades del Bardabaos a través de la madre de Claudia, Isabella. Según ella, la única persona sobre la que el Orgalux era capaz de tomar el control total era su usuario, cuyo cuerpo estaba usurpado correctamente. Cuando se trataba de alterar o borrar los recuerdos de otras personas, ya fueran de Genestella o no, necesitaba un tiempo considerable para completar su tarea. Además, especialmente cuando se trataba de Genestellas, que eran naturalmente más resistentes a la interferencia mental que las personas normales, era difícil que Bardabaos reescribieran completamente sus personalidades. Cualquier cambio tenía que estar en consonancia con sus rasgos y cualidades individuales existentes. En otras palabras, ni siquiera el Bardabaos podían producir en masa la lealtad ciega. En el mejor de los casos, solo podía aumentar el número de sus seguidores bajo su control de forma gradual, a lo largo de mucho tiempo. Lo que significaba que cuanto más se miraba hacia atrás en el pasado, menor era el número de personas involucradas en encubrir las actividades de Madiat y sus asociados. No estaba claro cuánto tiempo llevaba operando la alianza de la Rama Dorada, pero por lo que Haruka había deducido de Madiat, sus motivos tenían alguna conexión profunda con su madre. En ese caso, no debía de haber empezado hace más de 20 años, lo que significaba que aún había muchas vías potenciales que explorar. Además, Madiat era un empleado de Galaxy, al menos sobre el papel, por lo que todavía debería haber datos considerables sobre él en la base de datos de la Fundación. Acceder a esos datos, sin embargo, no sería una tarea fácil. Como presidente del comité ejecutivo de la Festa, era un individuo extremadamente talentoso y diligente, que simultáneamente se encargaba de una gran variedad de tareas. No había tiempo para examinar todas y cada una de ellas. Además, había muchos casos en los que los datos parecían haber sido manipulados. Lo más probable es que tuviera colaboradores dentro de la propia galaxia. Como mínimo, quería relacionar ese incidente con él de alguna manera, murmuró Helga. Ah, eso me recuerda, comenzó Haruka. Hayato, digo, mi hermano, tenía una idea, o quizá un consejo. Por cierto, Haruka, cuando Lamina Mortis te secuestró, mencionó el incidente del cohete, ¿verdad? Haruka había ido a felicitar a Hayato después de su cuarto combate del Indvolus, cuando sacó el tema de la nada. Ese incidente fue lo que le hizo entrar en su largo sueño. Lamina Mortis y los demás habían intentado provocar una segunda invertia enviando a uno de sus asociados a la luna para despertar a una masa de humanadita adormecida, aunque Haruka había conseguido frustrar su plan con solo unos instantes de antelación. El cohete que habían preparado utilizaba el motor robado a la Agencia de Investigación y Desarrollo Espacial. Sin duda, el incidente de la explosión del motor también fue obra suya. El caso es que mi oponente parece estar relacionado con todo esto. Y así, Hayato la condujo hasta esa persona, Minato. Haruka no pudo ocultar su orgullo ante su astucia por haber conectado los puntos. Ya veo. Tendré que agradecérselo yo misma. Pues bien, ya que estás mirando el diario, pasa al 10 de febrero, allá por el 61. 10 de febrero. Lluvia. Tuve una inspección de la IEF. Había un Genestella en el equipo de inspección. Hizo muchas preguntas. Me pareció reconocerlo, y resultó que había ganado el torneo Fénix hace unos años. Era ciertamente bien educado y entusiasta con el trabajo, pero algo me pareció raro. Supongo que se necesita un cierto tipo de persona para sobrevivir en un IEF, sin embargo. Este hombre es Madiat Mesa, ¿verdad? Eso parece. Puede que no fueran muchos en número, pero había algunos Genestella trabajando para los IEFS hace 10 años. Sin embargo, solo Madiat Mesa era un campeón del Fénix, respondió Helga, frotándose la barbilla con la mano.
Galaxy participó en la financiación de la misión lunar tripulada. No es raro que quieran vigilarla. Lo que es inusual es la participación de Madiat Mesa. ¿Por qué? El deseo de Madiat tras ganar la festa era formar parte del comité ejecutivo, y así fue. El comité ejecutivo se compone de representantes de cada una de las fundaciones empresariales integradas, por lo que, como parte de ese proceso, también se convirtió en ejecutivo de Galaxy, al menos sobre el papel. Ese acuerdo es poco más que una formalidad. Dudo mucho que participe en algún trabajo sustancial. Así que cualquier cosa en la que esté oficialmente involucrado debe estar relacionada con la festa de alguna manera. Haruka se encontró asintiendo al darse cuenta. Los muchos años que Helga llevaba protegiendo y manteniendo el orden dentro de Asterisk le habían proporcionado una gran comprensión de la dinámica entre las fundaciones. La principal amenaza a la que se enfrentaba constantemente Asterisk no eran las peleas entre estudiantes ni las formas habituales de delincuencia, sino los 6 gigantescos monstruos devoradores que eran esas organizaciones, que luchaban constantemente entre sí por la influencia y el poder. Entonces, ¿la misión lunar tripulada tiene alguna relación con la festa? Eso mismo. Estrictamente hablando, una empresa privada lo hizo. Pero echa un vistazo a esto. Helga introdujo un comando en su terminal, abriendo una ventana aérea que mostraba la página oficial de una empresa llamada PVA Enterprises. Así que desarrollan materiales absorbentes de impactos, dijo Haruka mientras echaba un vistazo. Y forman parte de Galaxy. Según nuestros datos de Galaxy, Madiat Mesa fue una vez director externo en esta empresa PVA. ¿Qué significa eso? Haruka no podía entender la conexión. Supongo que has oído que los escenarios de la festa fueron renovados antes del último GRYPS. Se equiparon con un nuevo sistema que utiliza un gel protector para mantener al público fuera de peligro. Naturalmente, esa no fue la obra de la investigación de Ayekan solamente. Cada una de las fundaciones tenía una serie de filiales involucradas en el proyecto, todas ellas trabajando con el comité ejecutivo. PVA Enterprises era una de ellas. Los locales de la festa habían sido renovados durante el largo sueño de Haruka, por lo que solo se había enterado de los cambios durante el presente Lindbolus. Sin embargo, estaba claro que el nuevo sistema era mucho más avanzado que el anterior. El plan para mejorar las etapas se redactó antes del incidente con el motor del cohete. Pero quien recomendó a PVA Enterprises fue el propio Madiat Mesa. Trabajar en los sistemas de protección de la festa es una empresa enorme para cualquier compañía. Y aunque PVA Enterprises puede ser grande hoy en día, en aquel entonces era una empresa más bien pequeña y no tenía mucho que mostrar por su experiencia técnica. Desde luego, no eran el tipo de empresa que normalmente se contrataría para participar en ese tipo de proyecto. Así que eso fue todo. En otras palabras, corrupción. Bueno, eso por sí solo no es tan inusual. Desde luego, es mejor que las apariencias ofrezcan una remuneración en forma de proyecto oficial que dinero por debajo de la mesa. Eso en sí mismo no es ilegal. No sé quién se acercó a quién, pero Madiat ciertamente habría sido una ayuda para las operaciones de PVA Enterprises. Después de todo, todavía tenía 20 años, y no había tenido que pasar por un programa de ajuste mental como la mayoría de los ejecutivos del IEF. Pero no parece el tipo de persona que aceptaría un trabajo así solo por el dinero. Puede que Haruka no fuera capaz de comprender o simpatizar con sus acciones, pero le entendía lo suficiente como para saber que le movía una voluntad fuerte e inquebrantable que, para bien o para mal, no se doblegaría por nada ni por nadie. Helga asintió. Estoy de acuerdo. Lo más probable es que su verdadero objetivo fuera establecer un punto de apoyo. Un punto de apoyo. Poco después de que se convirtiera en director externo allí, PVA Enterprises se unió a la misión de la superficie lunar a medio camino del proyecto. Si se lo hubiera pedido a cambio del proyecto Festa, no habrían podido negarse. Oh. Entonces lo que está diciendo es que, si hubiera sido en calidad de representante de una empresa que casualmente también participaba en el sistema de protección de nueva generación de la Festa, habría tenido una pretensión válida para visitar el lugar. Y eso le habría dado la oportunidad de insertar a un técnico con el cerebro lavado por el Bardabaos, o tal vez incluso de llevar al propio Bardabaos con él. Esto es, sin embargo, una mera especulación. Dudo que encontremos alguna prueba contundente. Dicho esto, por suerte, algunos de los datos permanecen. Mírame, sintiéndome agradecida a Galaxy por una vez.
Helga dejó escapar una risa amarga mientras cambiaba a otra ventana aérea. Estos son estados financieros. Un mundo gobernado por los IEF significa una economía gobernada por los IEF. Ni siquiera él puede esconderse de eso, dijo Helga, con un brillo agudo en sus ojos. Puede que solo te hayamos pisado la cola, Madiat Mesa, pero ya te hemos atrapado. El lugar al que Orpelia había llamado a Jules era la misma esquina de la zona de reurbanización de la última vez. Ya había pasado el atardecer. Bajo un cielo salpicado de nubes, se encontraban filas tras filas de edificios abandonados que solo estaban iluminados por el brumoso resplandor de la luna. Puede que el resto de Asterisk estuviera lleno de altísimos rascacielos brillantemente iluminados para que todo el mundo los viera, pero aquí, en esta ruina al borde del colapso, todo estaba apagado y sin brillo. Con un movimiento de su dedo, una llama apareció sobre el hombro de Jules para iluminar su entorno. «Estoy aquí, Orpelia». «¿Qué querías?», gritó en la oscuridad, pero no hubo respuesta. El mensaje que recibió había sido enviado nada menos que por Orpelia Landlufen. Lo único que contenía era una hora y una ubicación. Jules no había tenido contacto con ella desde la última vez que se vieron aquí, aquella noche de la feria escolar. Dada la personalidad de Orpelia, no esperaba volver a verla hasta que se encontraran cara a cara durante el Involus. Pero al haber sido contactada así de la nada, no podía faltar. Y en ese mismo momento. ¿Qué? De la nada, una repentina ráfaga de luz atravesó la oscuridad. Jules giró para esquivarla, pero se encontró con el extremo de un gigantesco martillo Lux que se dirigía hacia ella desde atrás. ¡Ag! Se lanzó hacia adelante para escapar, pero el martillo la persiguió, como si la propia oscuridad lo empuñara. Hay 4, no, 5 de ellos. Me tienen completamente rodeada. Pero lo más importante es esa luz. No había bajado la guardia, por lo que su agresor debía poseer considerables habilidades para rodearla así. «Explota», gritó, y la llama que había estado usando como linterna se hinchó enormemente, proyectando una luz deslumbrante sobre su entorno. Ardi. A su alrededor había 5 marionetas autónomas del tipo que ella había derrotado por poco en el combate del campeonato del Fénix. Pero Jules pronto se dio cuenta de que se enfrentaba a algo completamente diferente. Puede que estas marionetas autónomas estuvieran construidas con un diseño similar, pero las auténticas tenían una presencia mucho más peligrosa, una mayor compostura y un intenso sentido de sí mismas. No obstante, estas marionetas autónomas habían lanzado un ataque increíblemente eficiente y coordinado. Uf. Habiendo evitado su ataque, Jules levantó el brazo en el aire, dejándolo caer en dirección a las ruinas cercanas. Explosión en ráfaga, Amarilis. TCH. Una fracción de segundo antes de que la bola de fuego explotara, una figura salió a toda prisa de la oscuridad. «Una emboscada no está precisamente a la altura de la ética de Gallardworth», gritó Jules. La figura, iluminada ahora por la explosión que seguía produciéndose a sus espaldas, era la de Percival Gardner. La última vez que Jules la había visto fue durante el combate por el campeonato en el GRYPS, donde su propio equipo Enfield había derrotado al equipo Lancelot de Percival. Sin embargo, ahora daba una impresión muy diferente, ya que no llevaba el uniforme de la Academia Santa Gallardworth, sino un traje negro de estilo militar. Sin embargo, no había que confundir el brillo del Santo Grial, su Orga Lux, conocido como la cabra de Amaltea. «Me temo que ya no estoy afiliado a Gallardworth», respondió Percival sin expresión. «Oh. Parece que eso no te ha impedido aferrarte al Santo Grial». Jules resopló antes de arrojar la mano al suelo. «Explota Ranunculus». Un feroz estallido de calor irradió a su alrededor, obligando a las marionetas parecidas a Ardi a retroceder para escapar de su trayectoria. Manteniendo la guardia contra ellos, Jules se echó el cabello hacia atrás, fijando a Percival con una mirada ardiente. «Es difícil imaginar que Gallardworth se alíe con Ayekant para venir a por mí. Lo que significa que estás trabajando para alguien más, supongo. No estoy aquí para responder a tus preguntas. Estoy aquí para eliminarte». Con eso, Percival levantó su mano izquierda en el aire, el Santo Grial se levantó detrás de ella y giró hacia Jules. Pero parecía que el Orga Lux aún no estaba completamente cargado. La cabra de Amaltea funcionaba liberando una ráfaga de luz que privaba de conciencia a cualquiera que tocara. Si alcanzaba su objetivo, no había forma de defenderse de él. Afortunadamente, sin embargo, no podía ser utilizado en intervalos rápidos.
Lo que sea. No me interesa realmente por qué estás aquí o qué esperas lograr. Solo. Dime, te envió Orpelia. Percival permaneció en silencio. Parecía que no tenía intención de hablar. Ya veo. En ese caso, tendré que obligarte a responder. Una poderosa ráfaga de maná estalló en llamas a su alrededor. Las marionetas tipo Ardi se prepararon con sus martillos, mientras Percival preparaba una lux con forma de pistola. Fue entonces cuando. Si a eso hemos llegado, espero que no te importe que nos unamos a ti. Tengo algunas preguntas propias. Una voz atravesó las ruinas y una sombra apareció casi directamente entre Jules y Percival. Tal vez creyendo que se trataba de un enemigo, el títere más cercano se precipitó hacia él, pero fue cortado por la mitad por el destello de una espada que brillaba en la oscuridad. «Has eliminado a un Valiant de un solo golpe», murmuró Percival con incredulidad. Por lo que parecía, por Valiant se refería a las marionetas. «Esto no es particularmente apropiado para ti, Agrestia». Emergiendo de las sombras, con una expresión de estupefacción, había un joven de cabello dorado. La hoja de color blanco puro que tenía en la mano era inequívocamente la Leiglems, una de las 4 espadas rúnicas de color junto a la Cerberesta de Ayato. No estaba solo. Detrás de él había una mujer joven, cuyo largo flequillo casi le cubría los ojos. Claiom Solais y Perseforet. La propia Jules había sido tomada por sorpresa por la repentina aparición de la pareja, pero Percival parecía estar aún más inquieta. No podía faltar la grieta momentánea en su compostura. ¿Por qué están aquí? Había un leve temblor en su voz fría y tranquila. Conoces bien la experiencia de Sinodomius en la recopilación de información, Percival. Sé que te has metido en un mal asunto, dijo el joven, el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Santa Gallardworth, Elliot Forster, mientras devolvía el Leiglems al soporte de su cintura. Por favor, vuelve al colegio conmigo, Percival. Entonces podremos ocuparnos de todo lo demás. No te preocupes, aún hay tiempo para dejar todo esto atrás. Correcto. Todo el mundo está preocupado por ti. Ernest, Leticia y... mirando a la cara a Elliot, Percival dejó escapar un profundo suspiro, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo puedes seguir pensando que? Sí, lo entiendo. Gallardworth es una escuela maravillosa. Todo el mundo es tan amable allí, tan noble. Es un lugar tan acogedor y fácil de estar. Precisamente por eso ya no lo soporto. Ese lugar me ha atrofiado. Me he oxidado. Y por eso, ni siquiera puedo enfrentarme a ellos. Tengo que redimirme. Pero para hacerlo, necesito ser su arma. Se detuvo allí, su voz se volvió extrañamente más tranquila con cada segundo que pasaba. Fría como el hielo, sin vida como el acero. Ahora estoy cumpliendo mi propósito. En manos de un usuario perfecto, no necesito pensar en nada. Todo lo que necesito hacer es llevar a cabo mi función como arma. Esa es mi expiación. Al terminar de hablar, extendió su mano izquierda, enviando una onda de luz brillante que salía de la cabra de Amaltea. Jules se lanzó al suelo. No sé muy bien qué está pasando aquí, pero si tienen un problema dentro de sus propias filas, no pueden encontrar otro lugar para resolverlo, gritó. Y nosotros hemos venido a ayudarte, le respondió Elliot, que también se había tirado al suelo. No seas condescendiente. Si están aquí por Agrestia. Pero en ese momento, los Valiants irrumpieron en la corriente de luz en un asalto coordinado. Las marionetas, por supuesto, eran inmunes a las habilidades del Orga Lux. Jules comenzó inmediatamente a levantar la mano derecha para desplegar una de sus técnicas defensivas, pero la fractura le produjo un dolor ardiente en el brazo, retrasando su reacción. Maldita sea. A diferencia de Elliot, Noel parecía tener una personalidad dócil. Sus mejillas se tiñeron de carmesí y se quedó mirando a sus pies. Mientras tanto, con el cuerpo agachado, Elliot se lanzó a través de las ruinas. Con 4 rápidos destellos de Leiglems, los 4 Valiants restantes se estrellaron contra el suelo. Al igual que Ardi, las marionetas parecían estar equipadas con escudos defensivos, pero no servían de nada contra este oponente. El Leiglems estaba diseñado para cortar solo su objetivo y atravesar sin esfuerzo todo lo demás. Era imposible defenderse de él. El Valiant más cercano bajó su martillo por encima de ella y luego, por alguna razón, se detuvo en seco. Jules se quedó mirando con incredulidad, y solo ahora se dio cuenta de que la marioneta estaba envuelta en una red de espinas que bloqueaba sus articulaciones.
Y no era solo esa unidad. Las espinas cubrían toda la zona inmediata, sujetando a cada uno de los valiantes restantes. ¿Estás bien? No hacía falta decir que era Noel Mesmer, alias Perseforet, quien estaba detrás de esto. Puedo ver por qué lo hiciste también en el Involus. Es una habilidad impresionante. Gracias. En absoluto, yo solo. Ahora bien, vamos a casa, Percival. Si te resistes, tendré que ejercer mi autoridad como presidente del consejo estudiantil, dijo Elliot, apuntando la punta de su orga lux hacia ella. Sus ojos brillaban con determinación. Percival, por su parte, se tapó la cara con su mano, murmurando algo en voz baja. Siempre es lo mismo contigo. ¿Por qué siempre te metes en mi camino? No es bueno, no es bueno. No puedo destruirla. No puedo cumplir mis órdenes. No puedo redimirme. Y eso significa. Los ojos de Percival se nublaron, su mirada perdió su enfoque. En ese momento, la cabra de Amaltea, que flotaba en el aire detrás de ella, empezó a perder su forma. Comenzó a alargarse, como una copa tumbada de lado, estirándose a lo largo y ancho mientras la luz se derramaba, engullendo las espinas esparcidas a su alrededor. No. Los ojos de Elliot se abrieron de par en par por la sorpresa. La segunda forma del Santo Grial. Pero eso es. Un terrible escalofrío recorrió la columna vertebral de Jules. Esto era malo. Fuera lo que fuera, su intuición le decía que la situación se había vuelto mucho más peligrosa. Pero mientras sus instintos sonaban en alarma, no tenía idea de cómo responder. No hay manera de que pueda pasar esa luz. ¿Debo retroceder? Pero si hago eso. Mientras tanto, el Santo Grial se había transformado en una lanza. El espacio que lo rodeaba estaba envuelto en una luz deslumbrante, sin duda tan potente para dejar frío a su objetivo como antes. Percival levantó su mano izquierda en el aire, sus dedos se apretaron alrededor de ella, cuando, por Dios. Haces unas cuantas modificaciones y luego pasa esto, dijo otra voz mientras una nueva figura la agarraba del brazo. En cuanto la mujer encapuchada y con túnica le tocó el brazo, Percival cayó al suelo como si perdiera el conocimiento. No será bueno usar el Santo Grial aquí. Si se maneja mal, podría terminar dañando la ciudad. No quiero ningún problema innecesario. No solo Jules, sino también Elliot y Noel mantuvieron sus miradas fijas en la mujer. Prácticamente había aparecido de la nada. Julis Alexia von Riesfeld, la mujer la llamó mientras levantaba a Percival sobre su hombro. Se nos acaba el tiempo. Si la red de inteligencia de Gallardworth nos ha descubierto, no podemos hacer más tonterías. No es necesario que guardes silencio por más tiempo. Pero asegúrate de cumplir tu acuerdo con Orpelia. Si rompes tu palabra. No necesito que me digas eso. Si fuera a hablar, lo habría hecho hace mucho tiempo. No sé quién eres, pero ¿estás con Orpelia? ¿Y qué estás haciendo exactamente? Espero una respuesta. La mujer, sin embargo, le dio la espalda a Jules, ignorando su mirada desafiante. Eres demasiado para que incluso nosotros te manejemos. Impredecible cuando finges obediencia. Te precipitas a la acción cuando deberías agachar la cabeza. Las criaturas son imposibles de controlar. La naturaleza humana es incomprensible. Y con eso, la mujer desapareció, con a Percival a remolque. Al momento siguiente, los cuerpos de los Valiants restantes explotaron, envolviendo las ruinas en llamas. Uf. Destruyendo las pruebas. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cuando Jules se dio la vuelta para marcharse, Elliot le lanzó la punta del Leiglems. Espera un momento, por favor. Yo también tengo preguntas para ti. Me temo que no puedo romper mi silencio. No es que vaya a impedir que investigues tú mismo. No tan rápido. Elliot se movió para bloquear su camino, su voz se volvió oscura. No parecía que fuera a ceder. ¿Quién era la mujer de la bata? No, lo primero es lo primero, que quería Gardner de ti. ¿Y Orpelia? Supongo que te refieres a Orpelia Landlufen. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Jules sacudió ligeramente la cabeza. Me gustaría saber las respuestas a esas preguntas tanto como tú. Supongo que actúas con información de tu estimado Sinodomio. Eso es. Ante esto, Elliot se detuvo un momento, desviando la mirada. Eso fue más que nada un farol. Sí, Sinodomius logró localizarla, pero eso fue una verdadera coincidencia.
Simplemente se vio envuelta en la habitual recogida de información. No sabemos nada del grupo que la respalda, admitió a regañadientes, mordiéndose el labio. ¿Me estás diciendo que tú, un presidente del consejo estudiantil, irrumpiste en este lío basándote nada más que en eso? Preguntó Jules con incredulidad. Elliot dejó escapar una risita de autodesprecio. De todos modos, me han tachado de inútil como presidente del consejo estudiantil. Esto es lo menos que podía hacer. Eso le hizo recordar. Jules había oído que Elliot recibía muchas críticas, tanto dentro de Gallardworth como en otros lugares, por lo ocurrido con el Caballero Negro. Y la presión de ser el sucesor de Ernest Fairclough era sin duda inmensa. Eso no es cierto. Has venido aquí porque estás preocupado por Percival. Has mantenido la historia de que tiene una licencia oficial, y dijiste que querías resolver todo con ella a puerta cerrada, para resolverlo todo lo más fácilmente posible. Y sí, si yo no hubiera insistido en acompañarte, habrías venido aquí tú solo. La cara de Noel se había puesto muy roja. Eso también fue una acción imprudente. Sin duda, pensó Jules, Sinodomio ya los estaba vigilando. Parecía que Elliot solo había heredado la espada rúnica y aún no había llenado realmente los zapatos del papel de presidente del consejo estudiantil. Era difícil decir si era realmente apto para el cargo, pero su ciego sentido de la justicia y la honestidad parecían genuinos. Espera, la espada rúnica. En ese momento, una pieza del rompecabezas encajó en su mente. Si estaba en lo cierto, podría tener una solución. Muy bien. Te diré lo que sé. Sí, como le gustaba afirmar a Orpelia, el destino existía en este mundo, entonces era nada menos que el destino el que los había reunido así ahora. ¿De verdad? Noel sonrió, con los ojos brillantes. ¿Por qué el repentino cambio de opinión? Preguntó Elliot con duda. Jules levantó 2 dedos. Pero tengo 2 condiciones. En primer lugar, te lo diré cuando el Involus haya terminado. Todavía me queda un camino por recorrer. No quiero ninguna distracción. Su promesa con Orpelia no tendría sentido después de la conclusión de las finales. No habría problema en revelar todo lo que sabía una vez que el torneo hubiera terminado. ¿Y el otro? Elliot, sin duda sospechando que ella haría alguna petición poco razonable, parecía visiblemente nervioso. Quiero que vayas al rescate de una princesa en apuros. Eso es lo que hacen los caballeros, ¿no?